Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, sean bienvenidos a este su Rincón del Diácono, en este día que vamos a seguir meditando la palabra de Dios, en este ya miércoles 3 de enero, todavía dentro del tiempo de la Navidad, pero la liturgia nos permite también celebrar el Santísimo Nombre de Jesús. Y hoy quiero hacer un paréntesis, hoy es mi cumpleaños, quiero pedir una oración para mí de parte de ustedes, porque hoy es mi cumpleaños. Y recuerdo, creo que ya se los había platicado esta pequeñita historia del sabio al que le preguntaron cuántos años tienes y dijo no sé. Y le dicen, ¿cómo que no sabes cuántos años tienes? Y dijo, no, no sé, porque yo he vivido 66 años, pero eso ya no los tengo, ya se fueron. ¿Cuántos tengo? No sé cuántos Dios me vaya a permitir de aquí en adelante. Y esa es una buena manera de ver las cosas. Yo hoy cumplo 66 años ya vividos, que ya no los tengo aquí, ya no puedo hacer nada por esos años que ya viví. ¿Cuántos tengo? No sé cuántos Dios me vaya a dejar de aquí en adelante. Puede ser uno, 10, 20, no sabemos. Lo que les pido a ustedes es una oración para que el Señor, esos años que me permita, esos años que tenga destinados para mí, los pueda vivir siempre de su mano y que me dé la sabiduría y la salud para seguir predicando para ustedes a través de las redes sociales todo el tiempo que Él me lo permita. Muchas gracias, mis hermanos, por su oración. Vamos a meditar en la primera lectura, la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versículo 29, es el final de ese capítulo 2, y los primeros 6 versículos del capítulo 3. El tema de hoy en esta primera lectura es la santidad y el pecado, y cómo debemos de vivir nosotros más pegados a la santidad que al pecado, porque somos verdaderamente hijos de Dios. Dice San Juan, queridos hijos, si ustedes saben que Dios es santo, tienen que reconocer que todo el que practica la santidad ha nacido de Dios. O sea, nosotros estamos llamados a practicar la santidad, porque estamos llamados a vivir como el Padre, a imitar a nuestro Padre. Y así como decíamos que Pablo recalcaba hace unos días 3 veces nuestra condición de hijos de Dios, y yo les decía que en esta primera carta de San Juan, aquí viene este pasaje al que les decía. Dice San Juan, miren cuánto amor nos ha dado el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. O sea, somos verdaderos hijos de Dios. Nos llamamos hijos adoptivos porque no somos hijos de sangre, pero San Juan nos deja claro, somos más que hijos adoptivos, somos verdaderos hijos de Dios. ¿Y por qué el mundo no nos reconoce? Porque tampoco lo reconoció a Él y porque nosotros no somos hijos a plenitud. La plenitud de hijos la vamos a tener cuando estemos en el cielo porque allá ya no vamos a pecar. Aquí nuestra condición de hijos es todavía imperfecta. Perdón, porque todavía podemos caer en el pecado. Pero dice, todo el que tiene puesto en Dios esta esperanza, procura ser santo, como Jesucristo es santo. Y luego a lo mejor, por eso les he dicho que a veces no debemos de ver literal algunas cosas, porque dice, todo el que comete pecado quebranta la ley. Eso es cierto. El que comete pecado quebranta la ley. Y luego dice, todo el que permanece en Dios no peca. Y entonces decimos, ay, entonces estamos llamados a no pecar. Sí, pero sabemos, lo dice San Juan aquí, que nuestra condición de hijos ahorita es imperfecta, ahorita seguimos pecando. La clave está en lo que dice, todo el que vive pecando es como si no hubiera visto ni conocido a Dios. Todo el que vive pecando. Y yo se los he recalcado mucho, no es lo mismo caer en el pecado que vivir en el pecado. Nuestra condición de hijos de Dios imperfecta nos hace caer en el pecado. Pero si nosotros vivimos en el pecado, entonces somos lo que ayer decíamos, somos el anticristo, porque estamos negando al Señor. Nosotros, la santidad que vivimos en este mundo, por supuesto que es imperfecta, porque dice aquí, el que tiene puesta en la esperanza, dice, hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. Y ya sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Cuando Él se manifieste en los últimos tiempos y podamos estar con Él en el cielo, ahí vamos a tener la condición plena de hijos de Dios, porque vamos a ser semejantes a Él
en todo. Vamos a tener un cuerpo glorioso como el de Cristo. Mientras la santidad que nosotros vivimos aquí es luchar en contra del pecado. Si tú estás luchando en contra del pecado, si tú estás tratando de pecar cada vez menos y cada vez más menos grave, y si cada que pecas te levantas y te confiesas, estás viviendo el camino de la santidad porque estás luchando en contra del pecado. Pasamos al Evangelio, San Juan, capítulo 1, versículos del 29 al 34, y sigue presentándonos el testimonio de Juan el Bautista. Juan el Bautista es el más grande de los profetas, porque de los profetas del Antiguo Testamento, porque los del Antiguo Testamento anunciaban la llegada de Jesús. Juan el Bautista lo ve y lo señala. Dice, vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es el que yo había dicho, es el que viene después de mí y tiene precedencia sobre mí porque ya existía antes que yo. Qué tremendo, esa es la manera de dar testimonio, es lo que decíamos ayer. Él sabe quién es y sabe también quién no es. Él sigue dando testimonio. ¿Y cómo reconoce que Él es el Cordero de Dios? Fíjense cómo decíamos que Ana y Simeón, el vivir, Simeón como un hombre justo, que se ajusta a lo que Dios quiere de él y que se deja guiar por el Espíritu Santo. Y Ana, siendo una mujer profetisa, ya anciana, pero que estaba en el templo consagrada a Dios, orando y haciendo ayunos, ese estilo de vida le permitió reconocer al niño Jesús. Juan el Bautista recibió esa promesa de Dios también, porque dice, el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre el que veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Y luego dice de una manera muy, muy directa, pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Qué tremendo el testimonio de San Juan. Y aquí es importante porque dice, vi al Espíritu Santo descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Este pasaje que a veces lo traduce como en forma de paloma o dicen como una paloma, nos hace, y por eso la iconografía presenta al Espíritu Santo como una paloma, pero recuerden, el Espíritu Santo no es una paloma, es una persona. Cuando dice bajó como una paloma, pudo haber dicho bajó como un águila, pero las águilas bajan más fuerte, vuelan más alto y a gran velocidad. La paloma va en una manera más suave y se para donde quiere pararse. Eso es lo que se refiere, se posó como una paloma, de una manera suave llegó y se posó para indicar, este es el Cordero de Dios. Es lo que repetimos en cada misa, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Seguimos celebrando la Navidad, mi hermano, seguimos meditando hoy con San Juan Evangelista en las dos lecturas y con San Juan Bautista en su testimonio. Seamos verdaderos hijos de Dios luchando en contra del pecado. Seamos verdaderos hijos de Dios viviendo el amor. Ama a tu esposa, ama a tus hijos, pero ámalos no solo de palabra, demuéstrale con tus conductas que los amas. Recuerda que tus hijos no es suficiente con que sepan que los amas. Tienen que sentir en su carne ese amor. Tienen que tener la experiencia del amor tuyo hacia ellos y no solamente el haberlos escuchado. Dios quiere que seas feliz y que tengas una vida en abundancia, pero quiere que seas tú también instrumento para que los que estén a tu alrededor sean felices. Vamos a construir ese mundo que San Juan Pablo soñaba, un mundo que sea la civilización del amor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Muchas gracias por su oración en este día tan especial para mí. Un fuerte abrazo, que Dios los bendiga.